Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión en línea del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Entonces, como siempre, va a ser primero el recorrido por por la plataforma, mostrarles qué es lo que tienen que hacer, dónde está todo, y hacemos la introducción del material de esta semana, basándonos en lo que tienen que hacer para esta semana. Bueno, hablando de esto, ya. Entonces, por aquí les he dejado varias cositas. Les dejé el video la semana pasada, el anuncio de la segunda semana de clase. Arrancó el 21 y va hasta el 27, es decir, hasta este miércoles. ¿Y cuáles son las dos evidencias? Que es el cuadro comparativo y el taller aplicado. Ahorita se los explico. Y les dejé el cuadro de honor. ¿Qué son estos cuadros de honor? Que cada actividad pues, tiene unas fechas. La actividad pasada eh, iba hasta el miércoles 20. Entonces, los que envían las actividades dentro de los tiempos, por ejemplo, esta segunda semana que va del 21 hasta el 27, los que envían la actividad, la segunda actividad, estas de acá, en estas fechas, pues quedan en el cuadro de honor. ¿Qué pasa con los del cuadro de honor? Si usted ha quedado una o varias veces en los cuadros de honor, en algún momento necesita que yo le ayude con alguna nota o algo, pues yo no voy a tener ningún problema y le puedo colaborar. Pero si usted no está en ninguno de los cuadros de honor y le quedó faltando y necesita ayuda con una nota, pues me tocaría ponerle un taller o alguna cosa extra. Entonces, por eso es bueno que estén en los cuadros de honor, intentar estar en los cuadros de honor, porque si necesitan en algún momento algún empujón, pues es mucho más fácil para mí podérselos dar. ¿Qué pasa si usted no quedó? Pues no pasa nada, la única diferencia, si usted entregó a tiempo o entregó después los trabajos, pues las notas es la misma. Lo único es eso, que si necesitan alguna ayuda, pues, y nunca estuve en un cuadro de honor, pues me toca ponerles algún otro trabajo o mirar cómo hacemos. Bueno, venimos aquí contenido del curso, actividad 2. Entonces tenemos el material de formación, que está la versión descargable. Entonces aquí está todo lo que necesitan para esta semana. Y tenemos las evidencias. Entonces el cuadro comparativo y el taller aplicado. Vamos a mirar. Entonces venimos aquí al cuadro comparativo, hacemos clic aquí en el primer punto y aquí dice, una base de datos conceptual es una herramienta que nos ayuda a organizar la información solicitada por el usuario a través de tablas que se componen de filas y columnas, para lo cual es necesario poder identificar las identidades y atributos que la componen de forma lógica y secuencial, con el fin de lograr consultas rápidas y eficaces. Por lo anterior, y con el fin de cumplir con esta evidencia, siga las instrucciones que se describen a continuación. Pues primero, pues leer y estudiar el material de formación. Segundo, consultar en Internet cuáles son los tipos de datos que existen y los tipos de bases de datos. Entonces lo que va a hacer es un cuadro comparativo donde va a poner los tipos de datos y va a poner las características de cada uno de los tipos. Y lo mismo va a hacer con las bases de datos. Los motores más conocidos son MySQL, Postgres, Oracle. Entonces, busque cuántas hay y hace la comparación de las características. Y lo mismo los tipos. Ahorita en un momentico vemos un poquito más de qué tratan estos tipos. Solamente es eso. Esta cuarta no la hagan. Solamente hagan el cuadro comparativo de los tipos y de las bases de datos y listo. Lo pueden hacer en lo que quieran. En Word, en Excel, en una hoja de papel y tomarle una foto, como lo quieran hacer. Cuando lo tengan, entonces simplemente tienen aquí a ver evidencia, juntan el archivo y lo envían. Ese es uno.
El otro es el taller aplicado. Venimos acá igual, el primer punto, y aquí está. Entonces dice que el modelo de entidad-relación es uno de los mejores modelos para representar las estructuras de bases de datos conceptuales. Este facilita la comprensión de las relaciones entre entidades y sus vínculos a través de llaves. El modelo de entidad-relación está diseñado para que el usuario final tenga una buena interactividad con la información que compone la base de datos. El modelo relacional está compuesto por elementos que son entidades, atributos, llaves primarias, llaves foráneas, que facilitan y ayudan mucho el momento de diseñar una base de datos. Con base en la anterior información y teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de la actividad de aprendizaje 2, desarrolla el taller que se plantea a continuación. Dice, el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta: identifique los profesores con nombres, apellidos, documento, género, materia, cursos asignados y código del docente. Identifique a los estudiantes de grado 11 con nombre, apellido, documento, curso donde está matriculado, edad, fecha de nacimiento y género. Identifique las materias de grado 11 con el nombre de la materia, código de la materia y profesor titular de la misma. Al finalizar el diseño de las bases de las tablas y atributos, se debe alimentar con mínimo 10 registros con los datos correspondientes a cada entidad. Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, nombre al menos 5 tablas o entidades que identifique en la base de datos. Para cada entidad encontrada, identifique al menos 5 atributos, determine cuál es la llave primaria y foránea y determine la cardinalidad entre las entidades. Entonces, ahorita vamos a hacer sobre la práctica algo parecido a lo que está acá en este taller. Bueno, entonces una base de datos relacional contiene datos que pueden ser visibles al usuario y que están representados en forma organizada a través de tablas. Como su nombre lo indica, pues al decir que es una base relacional, esas tablas deben de estar relacionadas unas con otras. También existen bases de datos no relacionales que se utilizan más que todo para la parte de entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial o para guardar información bruta. Entonces, la diferencia es que generalmente cuando utilizamos bases de datos relacionales es porque estamos haciendo una abstracción de algo de un problema real al mundo digital. Como en el mundo real, todas las cosas, casi todo tiene relaciones, entonces utilizamos bases de datos relacionadas. Se hace más, yo diría que para el 95% del software va con bases de datos relacionales. Esto es un modelo, entidad-relación, donde me representa una base de datos relacional. Entonces podemos ver que cada tabla se relaciona con las otras y las hacemos por el medio de estas flechitas. Ya vamos a ver un poco más adelantico qué son estas flechas. Entonces, cada tablita de esta, cada cuadrito de estos, es una tabla, es algo como conocemos como tabla o entidad. Entonces, es algo que existe en el mundo real, por ejemplo, mm, esta tabla de gastos. Un gasto es algo que existe en el mundo real y lo estamos llevando al mundo digital. ¿Qué tenemos aquí adentro de la tabla? Tenemos los atributos de esa entidad. Entonces, los atributos de este gasto, ¿cuál es? Un código que lo identifica, un nombre de ese gasto, el costo del gasto, la fecha en que se hizo, una descripción más detallada del gasto, la cantidad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, almorzó, pues ahí la cantidad sería uno. O compró, qué sé yo, tuvieron que comprar unas motos, por decir algo. Entonces, compraron 3 motos, cantidad, 3 motos. Entonces, todos los gastos van a ir acá a valor unitario y en estas otras dos me va a implicar cómo se relaciona este gasto con, por ejemplo, las categorías de los gastos. Entonces, yo puedo tener gastos agrupados por categorías. Entonces, yo puedo tener unos gastos que se llaman vehículo, que van a estar allí todos los gastos que tienen lo relacionado con el transporte, pues, gasolina, mecánicos, llantas, etcétera, y los puedo agrupar dentro de una categoría que se llame vehículos o transporte. Entonces aquí solamente tengo el nombre, pero
esta, esta, esta categoría va a tener muchos gastos porque dentro de esa categoría de transporte pues iría todo lo que son mm, todos los gastos que tengan relación con eso. Compré llantas, pagué gasolina, cambio de aceite, etcétera. Esta base de datos es una base pequeñita de un programa de una persona que él produce carne o alimento para mascotas, para perros. Entonces es lo que tiene, necesita llevar control de los gastos, la producción, o sea, él semanalmente hace una producción de esa carne, tiene unas rutas que es por la cual le reparte a sus clientes. Entonces cada producción va a tener varias rutas, cada ruta va a tener muchos clientes y un cliente puede tener también muchos pedidos, al igual que la ruta va a tener muchos pedidos. Entonces, en cada tabla, por ejemplo, la de clientes, yo tengo los atributos que tendría o que me interesan de ese cliente. Entonces, un cliente es una persona, tiene un nombre. Aquí, por ejemplo, tiene un apodo porque las personas que hacen las rutas, pues muchas veces conocen la casa porque, el señor del Coliseo o el señor del perro café grande. Entonces, ese apodo les va a permitir a esos conductores, a esas personas, a esos domiciliarios que llevan esa carne, identificar más fácil quién es el cliente. Una ciudad, el departamento, la dirección, latitud, longitud para hacer rastreo GPS, ubicación GPS. Entonces, esos son los atributos que al programa le interesan de ese cliente. El cliente tiene otros atributos, tiene muchos, tiene por ejemplo el color de ojos, el color del pelo, pero esos atributos para el modelo de negocio que estamos acá implementando no nos interesan, porque solamente nos va a interesar conocer, un segundito, me interesa conocer es la ubicación y cómo puedo llevarle esa comida a ese señor. Entonces, cada vez que yo tengo una entidad, yo voy a tener allí los atributos que me interesan según el negocio o según el problema que yo estoy tratando acá. Entonces, como les decía, en este caso, pues no me interesa saber de qué color tienen los ojos del señor o si tiene el pelo largo, lo tiene corto. Yo simplemente necesito datos que me permitan saber quién es ese cliente y dónde y cómo lo puedo ubicar. Entonces existe algo que se llaman llaves primarias, llaves foráneas. Las llaves primarias son las que nos van a permitir identificar un registro. Entonces, venga, vamos al ejemplo. Ah, aquí, no será este. Ya. Entonces, en este taller dice que es un colegio y que hay diferentes identidades. Entonces, tenemos la identidad profesores y nos dice cuáles son los atributos que les interesan. Entonces, para este caso lo voy a crear primero en un Excel. Eso les va a ayudar a tener comprensión de los datos. Entonces, en este trabajo vamos a hacerlo en Excel y vamos a hacer también el modelo de entidad relación. Entonces vamos a crear la tabla aquí profesores, voy a ponerle aquí a esta hojita profesores, aclarando que obviamente Excel no es una base de datos de ninguna forma, pero nos permite visualizar los datos acá en forma de grilla. Entonces nos va a facilitar el proceso de aprendizaje. Después ustedes con el tiempo, cuando tengan una experiencia, no necesitan hacer esto, simplemente en la cabeza pueden verlo y crear el modelo directamente. Entonces dice que los profesores tienen nombre, apellidos, primero un código, nombre, apellido, documento, género, materia, curso.
y código del docente, que sería este. Entonces yo tengo aquí, digamos que este es el 1, se llama Pepe Suárez, documentos 1, 2, 3, género masculino, este da matemáticas, en 11. Tenemos otro aquí, se llama Juan González, documentos 1, 2, 3, 4, y no, ciencias, noveno. Y creemos un tercero, llamar Ana Pérez, 5, Nino, sociales, de octavo. ¿Ves? Vamos a utilizar como llave primaria este código. ¿Qué es una llave primaria? Es algo que me va a permitir identificar de forma única un registro. ¿Qué es un registro? Una fila. Entonces, aquí tengo un registro, que es el registro del señor Pepe. Este es otro registro, que es el del señor Juan. Y este es otro registro, que es el de Ana. Y los atributos van a ser las columnas. Cada persona de estas va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos. Entonces, si yo necesito borrar a Pepe, me dice, no, vea, mire que el profesor Pepe ya no va a trabajar aquí, necesitamos que lo borre. Aquí no hay problema, porque solamente está este Pepe. Pero ¿qué pasa si este señor tiene un anónimo y dio la casualidad que también trabajan juntos? Pero este da física en séptimo. Resulta que estos dos señores se llaman igual y tienen el mismo apellido. Es un caso de anónimos. Y llega el rector y me dice, venga, necesito que elimine o que le edítele un dato a Pepe. Él ya no, él va a dar clases en sexto. Entonces yo vengo a buscar a Pepe. Es decir, Chango, ¿a cuál de los dos? Ah, por el apellido. No, los dos son Suárez. Entonces me toca decirle al rector, venga, rector, ¿cuál Pepe? El que tiene el carnet número 4. Ah, este Pepe. Entonces yo voy aquí a la fija y ya es en sexto, entonces no va en séptimo. Hago el cambio sin temor a equivocarme. Entonces, una llave primaria es un valor que es irrepetible. Por ejemplo, aquí otro que nos hubiera podido servir como llave primaria es el documento, porque el documento no se repite, no hay dos personas que tengan el mismo número de documento. El email también nos puede servir como llave primaria, porque no hay dos emails, dos personas que tengan el mismo email, pues a menos que lo compartan, pero pues, ese email pertenece en realidad a una persona. Entonces, eso es lo que una llave primaria me permite hacer una identificación única de un registro. ¿Por qué? Porque la base de datos no va a permitir ambigüedades para que después le echen la culpa a ella. Entonces, si yo borré o hice el cambio sobre este Pepe y era sobre este, eh, no es culpa de la base de datos, porque yo le dije, entonces si yo lo hice sobre este fue porque yo le dije que me hiciera el cambio sobre la persona que tiene el código de carnet 1. Ahí el que me equivoqué fui yo, no ella. Si yo le digo a la base de datos que haga el cambio para el que se llama Pepe, ella me va a cambiar este y me va a cambiar este. ¿Por qué? Porque ella va a venir a buscar, ¿quién es Pepe? Ah, el señor es Pepe. Ah, por eso también es Pepe. Bueno, yo le hago el cambio de los dos. A mí aunque cambiara, le pusieras esto a Pepe. O si lo hago por el apellido, los dos son Suárez. Entonces el cambio me lo va a hacer a los dos. Mientras que si lo hago utilizando la llave primaria, es imposible que se dé esa ambigüedad. ¿Qué más dice el ejercicio? Hay que hacerlo de los estudiantes. Entonces venimos, creamos otra pestaña, estudiantes. Entonces nombre, apellido, documento. Vamos a crearles también un código que nos va a servir de llave primaria. Nombre, apellido, documento.
curso, edad, fecha de nacimiento. Edad, fecha de nacimiento, género. La persona que tiene el carné 1 se llama Pablo Pérez, documento es 18, está en tercero, tiene, no, está en sexto y tiene 12 años. El 12 años, estamos en el 2022, nació como en el 2010, masculino. Y queremos otro estudiante. Mona Sánchez, documento 9, está también en séptimo, tiene 13 años y nació el 09, 8 del 2009, y es femenino. Entonces lo mismo, esta llave primaria me permite saber quién es el estudiante. También puedo haber utilizado el documento. ¿Qué más nos dice esto? Que hay que crear unas materias. Nombre de la materia, código de la materia y profesor titular de la misma. Nombre de la materia, código y el profesor. Entonces, materia 1, matemáticas, y eso lo da Pepe. Entonces, el profesor es el 1. Sociales, esa vaina la da Ana. Ciencias la da Juan. Entonces, algo importante, mire, las llaves primarias no se pueden repetir dentro de la misma tabla. Pero ustedes ven que, por ejemplo, esto, el código 1 y 2 está en la tabla estudiantes, está en la tabla materias y está en la tabla profesores. Ahí no hay ningún problema, porque cuando yo necesito hacer algo sobre la base de datos, si necesito eliminar un registro, editarlo, yo tengo que indicarle a la base de datos, tengo que decirle, mire, yo necesito que me borre o me edite el registro con el código 2 de la tabla profesores. Entonces, ahí no hay problema porque si yo le dije que la tabla profesores, él no va a venir por aquí a la tabla de alumnos a molestarme este registro. Él va a abrir la tabla profesores, va a coger el registro 2 y va a hacer la modificación o lo va a eliminar, lo que yo le haya dicho que haga. Entonces, ahí no hay problema. Si ustedes miran esta tabla de materias, pueden ver que yo aquí en el profesor no puse otra vez el nombre, sino que puse el código del profesor. Entonces, esto es lo que se conoce como una llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Es un atributo dentro de una tabla que me permite crear una relación con otra tabla. En este caso, estamos relacionando las materias con los profesores. Entonces, yo no tengo que volver a poner el nombre o volver a poner todos los datos de este profesor aquí, porque no tendría sentido, porque ya los tengo acá. Y estos datos, escribir Pepe o escribir Suárez, me ocupa espacio en la base de datos. Entonces, si yo empiezo a tener aquí, esto se empieza a llenar, empieza a crecer. Yo aquí tengo nombres, eso me va a ocupar más espacio que lo que me ocupa poner solamente este número. Como yo ya tengo todos los datos del profesor acá y tengo aquí esta llave primaria, entonces yo simplemente le digo que las matemáticas la hora del profesor cuya llave primaria es el 1. Entonces yo necesito saber quién es este profesor,
Yo simplemente hago una consulta y digo, voy a tabla profesores y miro, ¿quién es el uno? Es Pepe Suárez, que da matemáticas en sexto. Entonces, de esa forma, puedo crear esa relación y es la forma en que las llaves foráneas me permiten crear las relaciones entre tablas. Tun, tun, tun. Bueno, entonces, aquí nos habla de estas tres y dice que lo alimenten con 10. Entonces, ustedes lo que van a hacer es crear 10 profesores, 10 estudiantes y 10 materias. En este primer acercamiento, solamente lo vamos a hacer así, no vamos a entrar a optimizar. En la siguiente clase les voy a mostrar cómo se optimiza esto para evitar redundancias. Aquí también dice que, bueno, entonces podemos hacer aquí algo por aquí nos dice que determine la llave primaria y la llave foránea para cada entidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta es nuestra llave primaria, lo que vamos a hacer a un ladito es ponerle PK. ¿Qué es esto? Primary key, que es el inglés de llave primaria. Lo mismo en estudiantes, esta es nuestra llave primaria, entonces le vamos a poner aquí PK. Aquí en materias, igual. Como esta es una llave foránea, entonces le vamos a poner FK, foreign key. Entonces, con eso yo ya sé que esta es una llave foránea. ¿Qué más dice esto? Identificar 5 atributos, cardinalidad, 5 talas. Bueno, damos un paréntesis ahí, sigamos aquí con esto. ¿Qué pasa con los tipos o dominio? En base a estos tipos es que ustedes van a hacer el cuadro comparativo del primer taller. ¿Qué son los tipos? Cada atributo, el código, el nombre, o este de acá, cada atributo de estos tiene un tipo. ¿Qué es el tipo? Es el tipo de dato que va a ir allí. Por ejemplo, este nombre, el tipo de dato, eh, es un dato de tipo texto porque yo aquí estoy escribiendo texto. Este código, esta llave primaria, es un tipo de dato entero, porque mire que aquí tengo números enteros. Lo mismo este documento, son números enteros. El género, tengo en el género que es tipo texto. Lo mismo las materias. El curso es tipo entero. Existen muchos tipos de datos. Por ejemplo, miren aquí en estudiantes tenemos una fecha de nacimiento, esto es un tipo date. Entonces aquí básicamente lo más usado son los tipos texto, que son conocidos como varchar, los enteros, que son int, int, de integer, los date, que son los tipos fecha, y los text, que son para cuando necesito poner muchísimo texto sin una restricción. Entonces, ¿para qué me sirve yo saber el tipo de dato? Eso me va a permitir a mí realizar validaciones sobre eso. Entonces, si yo sé que este campo, este atributo nombre, recibe datos de tipo texto, entonces yo puedo validar que si me ingresan aquí números, me saque un error y diga, no, venga, aquí va un texto porque va a ser un nombre de una persona. O aquí en el código, yo lo valido para que solo me ingresen números enteros. Entonces, si aquí alguien llega y dice, entonces la base de datos me va a decir, o el programa me va a decir, no, venga, eso está mal. Tiene que ser un número entero. Entonces, esos tipos de datos me permiten conocer qué datos está esperando la base de datos y de esa forma poderlos validar. Entonces, lo que ustedes van a hacer en ese cuadro comparativo es buscar estos atributos y buscar los tipos de datos, todos los tipos de datos y crear el cuadro con qué características hay. ¿Para qué les va a servir? Para ustedes conocer cuáles son los tipos que pueden utilizar en el momento que estén realizando las bases de datos.
Como hemos dicho, pues el atributo del campo pues, es cada uno de las columnas. En el caso de las tablas, pues los tenemos acá y cuando los tenemos, los llevamos pues a la base de datos, esos atributos se convierten en columnas. Los registros, pues cada una de las filas, nos había mostrado acá, un registro, los registros, etcétera. Las características de este tipo de bases de datos es que se debe componer de varias tablas que estén relacionadas entre sí. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre, por lo mismo que no puede existir eh, dos llaves primarias que sean repetidas. Porque si yo tengo otra tabla profesores, yo le digo la tabla a la base de datos, vaya y bórreme el registro número 4 de la tabla profesores y tengo dos tablas que llaman profesores, pues él no va a saber, la base de datos va a quedar loca y no va a saber dónde es que quiero eliminar el dato. Entonces, por eso, cada tabla debe tener un nombre único. Cada tabla pues, es un conjunto de registros, filas y columnas. Cada tabla debe tener una llave primaria. Todas las tablas siempre van a tener una llave primaria, porque si no tiene una llave primaria, no voy a poder eliminar o editar registros de allí. Sería imposible hacerlo. Y la relación entre las tablas se realiza por medio de las llaves primarias. Entonces, ¿qué fue lo que vimos acá? Yo tomo la llave primaria profesores y la creo aquí como llave foránea. Cuando hago eso, eh, esto no es obligación, pero pues es como una buena práctica. ¿Cómo le pongo el nombre del campo cuando es una llave foránea? Le pongo primero el nombre de la tabla que estoy relacionando, guión bajo, el nombre del campo. Entonces, profesores. Entonces, si yo miro aquí esto, necesito saber quién es el profesor de matemáticas. Entonces, yo sé que, miro, profesores, la tabla profesores. Y voy a ir a mirar el campo código, el atributo código. Entonces, yo vengo a la tabla profesores, aquí está el código. Entonces, S1 es esta persona, Pepe Suárez. Entonces ese es el profesor de matemáticas, es Pepe Suárez. Entonces, eso es una buena práctica para no perderse. Ten en cuenta que ustedes construyen la base de datos y esto hay que pasárselo a los desarrolladores de software que van a hacer el programa, que va a tener, pues va a mostrar los datos de forma bonita. Entonces, esto les va a ayudar a ellos a entender más fácil cómo está construida la base de datos y poder encontrar los datos más fáciles para ellos poder hacer las consultas en SQL. El modelo de bases de datos, entonces, es el diseño como tal, el plano que nos permite tener esa base de datos de forma gráfica, como lo estamos viendo acá. Este es el modelo de una base de datos. En ese modelo relacional, pues nos permite definir las relaciones. Entonces, mire que nosotros aquí teníamos esta relación que tenemos aquí entre las materias y los profesores. Ahorita que montemos el modelo, vamos a ver cómo las creamos allí. Ayuda a evitar duplicidad de registros, garantiza la integridad referencial, favorece los procesos de normalización, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y permite realizar consultas y obtener reportes de forma ágil. Existen, entonces, esta normalización y esta optimización de la base de datos la vemos en la siguiente clase con las formas de normalización. De momento nos interesa hacer el modelo de esto que tenemos aquí. En la siguiente clase ya lo normalizamos y vemos cómo podemos optimizar esta basecita. También nos habla de la cardinalidad. Bueno, aquí tenemos, ya sabemos que es una llave primaria, que es una llave foránea, y nos faltó los índices. Entonces, ¿qué es un índice? Un índice es algo que le permite a la base de datos realizar búsquedas más rápidas. Es como si ella guardara cierta caché sobre ciertos campos. Entonces, yo puedo decir, si yo sobre esta tabla hago muchas consultas buscando, por ejemplo, por el documento o por el género o por las materias, entonces yo puedo decirle a la base de datos, mire, yo quiero que este campo materia sea un índice. Entonces, ella lo que va a hacer es que lo va a marcar
Y las consultas que yo haga por este campo, es decir, yo necesito saber, pongo a buscar, tráigame todos los profesores que dan sociales o dan ciencias, entonces esa búsqueda va a ser mucho más rápida que si este campo no fuera un índice. Si yo hago búsquedas por muchos campos, entonces yo marco varios campos como índices. Esos índices, pues esos índices no me implican relaciones, nada, simplemente es para hacer agilidad, tener agilidad en las búsquedas. Y tenemos los tipos de relaciones. Entonces tenemos la relación uno a uno. Esta se da cuando un registro está directamente relacionado con otro registro. Entonces supongamos que, por ejemplo, tengo por aquí una tabla que se llama teléfono. Y vamos a suponer que un profesor solo puede tener un teléfono. No puede tener dos, solo va a tener uno. Tenemos aquí un código que hace la necesidad de primaria, el número y profesores código. Si un profesor solo puede tener un teléfono, entonces tendríamos que tenemos una relación uno a uno entre la tabla profesores y la tabla teléfono, porque un registro de esta tabla va a estar relacionado con un solo registro de esta tabla. Vemos que el teléfono es este es del profesor 1, el teléfono y es del profesor 2, es el teléfono y es del profesor 3. Entonces, en ese caso que le estoy diciendo, y esta es la foreign key. Este profesor está asociado con este teléfono. Entonces yo necesito saber el teléfono de este profesor. Entonces voy a la tabla de teléfono y sé que aquí, entonces digo, vea, este es el profesor, entonces este es el teléfono de este profesor. ¿Qué pasa si un profesor pudiera tener más de un teléfono? Entonces, ahí teníamos una relación uno a muchos, que es donde este campo, este registro, puede estar relacionado con varios registros de acá. Entonces yo puedo decir que este es el 4 y el profesor 1 tiene ese teléfono y tiene ese teléfono. Lo mismo pasa con las materias y los profesores. Aquí un profesor puede dar varias materias, a menos que en el colegio haya una restricción de que un profesor solo da una materia. Ahí sería una relación uno a uno. Por eso debemos conocer cuál es el modelo de negocio, o sea, bien cómo es el problema, cómo funciona el colegio, cuáles son las políticas del colegio para poder tener esas definiciones. Porque dependiendo de eso, podemos tener relaciones que sean uno a uno o uno a muchos. Y eso nos va a variar el modelo. Entonces, en este caso, tenemos ya una tabla de teléfonos donde un profesor puede tener muchos teléfonos. Y la relación muchos a muchos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un profesor puede dar, por ejemplo, muchas materias? Digamos que ese profesor puede dar matemáticas, pero ese mismo profesor también puede dar eh, biología. Venga el profesor 1. Ese profesor 1 da matemáticas y da biología. Pero, ¿qué pasa si sociales la dan dos profesores distintos? Entonces yo puedo tener por aquí sociales, y sociales también la va a dar el profesor, ¿cuántos hay? Hay 4, la va a dar el profesor 4. Entonces mire que tengo el profesor 1 dictando una, dos materias, una relación uno a muchos. Pero tengo que sociales la dictan dos profesores, el 3 y el 4. Entonces aquí también hay relación donde una sola materia la están dictando estas dos personas. Entonces también hay una relación uno a muchos en ese sentido contrario. Entonces aquí tenemos muchos
a muchos. En la clase siguiente les voy a explicar qué pasa con estas relaciones muchos a muchos, porque a nivel de programación, una relación muchos a muchos es muy compleja de programar. De hecho, es casi que imposible programarla. Esto requiere una tabla intermedia. De hecho, adelantémonos un poquito y miremoslo acá. Yo puedo crear entonces una tabla que se va a llamar profesores, materias. Me estoy indicando que esa tabla me relaciona a los profesores con las materias. Le voy a crear una llave primaria. Le voy a crear profesores, una llave foránea para los profesores código y una llave foránea las materias. Entonces, materias, código, foránea. Y aquí tengo la otra llave foránea. Entonces yo puedo empezar a repetir aquí, en esta misma tabla, no necesito hacerlo, borro esta aquí de sociales, ya no necesitaría aquí tener esta, tengo aquí simplemente las materias, entonces voy a hacer que el profesor 1, Pepe, va a dar dos materias. Entonces, el profesor 1, ¿qué materias va a dar? Va a dar matemáticas y sociales. Va a dar matemáticas, el profesor 1 también va a dar sociales. Pues sé que este es el profesor 1, que este es Pepe Suárez, y va a dar la materia 1 y 2. Entonces llego aquí a materia, sé que está, él da sociales y da matemáticas. También puedo hacer que el profesor 3 de la materia 3 y el profesor 4 también de la materia 3. Entonces, ¿quién es el profesor 3? Ah, es Ana. ¿Cuál es la materia 3? Ah, nada, ciencias. Y el profesor 4 es Pepe. ¿Qué materia da? También da la 3. Entonces, también da ciencias. Entonces, esa tabla intermedia es la que me permite hacer una relación muchos a muchos. Miren que aquí tengo un mismo profesor dando dos materias distintas, una relación uno a muchos. Y tengo una misma materia dada por dos profesores distintos. También hay una muchos. Como hay una relación uno a muchos en el sentido de derecha-izquierda y izquierda-derecha, entonces aquí tenemos nuestra relación de muchos a muchos. Cuando utilizamos software especializado para hacer los diagramas, como es el Workbench, cuando nosotros creamos una relación muchos a muchos, él automáticamente crea esa tabla eh, intermedia. Cuando lo hacemos de otras formas, pues lo tenemos que crear nosotros. ¿Cómo vamos a hacer el diagrama? En esta clase y en la siguiente les voy a mostrar cómo se hace eh, desde esta página. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en lo que quieran hacer, cualquier software que les deje hacer diagramas. Entonces, ustedes vienen aquí a esta página. En la última clase lo vamos a hacer sobre un software que se llama Workbench. Cuando les cuelgue el video, hoy que les cuelgue el video, también les voy a dejar un anuncio con dos videos. Uno de cómo instalar el Workbench, cómo descargarlo e instalarlo, y otro de cómo descargar e instalar el SAM, que nos va a instalar el motor de bases MySQL y un servidor de Apache para ver el administrador del gestor de esa base de datos de forma web. Entonces, cuando entramos acá, le decimos que vamos a guardar el dispositivo, que vamos a crear un nuevo diagrama, le ponemos cualquier cosa, colegio, le damos crear. Y entonces vamos a ver que aquí encontramos que dice
relación de la entidad. Entonces, eso nos va a permitir crear diagramas de entidad-relación. Entonces, tomo la tablita, la pongo acá, entonces vamos a llevar esto al diagrama. Entonces, vamos a crear la tabla profesores. Y dice que esto tiene código, nombre, apellido, documento. Entonces, la llave primaria, mire que aquí me la marca, es código, tengo nombre, apellido, documento. Vengo sobre esto acá y le doy clic derecho y le digo duplicar, género, materia, materia, curso. Entonces aquí creamos nuestra entidad, nuestra tablita de profesores. Miren que aquí vienen en fila los atributos que se convierten acá en columnas. ¿Qué otra tabla tenemos aquí? Estudiantes. Nuestra llave primaria es código, nombre, apellidos, documento, curso, edad, fecha, ah, edad, nacimiento. Algo importante, los nombres de los atributos no deben llevar espacios, ni ñes, ni tildes. Entonces, si yo necesito poner un espacio, le pongo un, un underscore, un guioncito bajo para separar palabras, pero no le puedo poner espacios y género. Tengo mitad de profesores, mitad de estudiantes. ¿Qué más tengo aquí? Materias. Hay un código, un nombre, y quitamos este y quitamos este. Tenemos otra de teléfonos. Tiene un código, un número y profesores, un código, una llave foránea. ¿Qué otra tenemos por acá? Estudiantes ya. Entonces tenemos profesores materias. Tiene un código, tiene una foránea de profesores y tiene una foránea de materias. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos las relaciones? Entonces aquí están las flechitas, aquí ya me indican cuáles son. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno a muchos. Entonces dijimos que un profesor puede tener muchos teléfonos. Este campo, ¿cierto? Entonces es una relación uno a muchos. Que se me hizo
uno a muchos. Entonces, ¿cómo sé cuál es el muchos? Si pueden ver aquí, él me crea tres paticas, como si fueran unas paticas de una gallina. Eso significa que es el muchos. Entonces, esta relación me indica que esto es uno a muchos. O sea que un profesor puede tener muchos teléfonos. Ahora dijimos que esto era una relación muchos a muchos. Aquí en esta página sí existe el muchos a muchos, es esta. Entonces, ustedes podrían hacer esto y tendrían la relación muchos a muchos. ¿Qué pasa? Es una mala práctica. Entonces, cuando un programador, después de que ustedes hacen el diagrama, le pasan los diagramas a los programadores y él ve esto, los va a odiar en el alma, porque esto es complejo de programar. Entonces, él le va a tocar hacer el trabajo de ustedes y crear esta tabla intermedia. Esto es una mala práctica. Por eso los software especializados, cuando uno lo hace muchos a muchos, ellos crean la tabla intermedia. Eso lo hace Workbench, que es un software especializado, exclusivo para crear diagramas de este tipo. Entonces, ¿yo qué hago? Uno a muchos, donde un profesor puede tener muchas materias y una materia puede tener muchos profesores. Entonces también hay uno a muchos. Entonces yo aquí tengo mi muchos a muchos. Un profesor puede tener muchas materias. ¿Ve? Espérense, eso al revés. Era aquí, es esta. Entonces un profesor puede tener muchas materias y una materia puede tener muchos profesores. ¿Qué nos haría falta aquí para completar el taller? Miren que los estudiantes quedaron volando. Tendríamos que crear una tabla de cursos. En esa tabla de cursos se relacionarían los profesores y los estudiantes. Donde en un curso hay muchos estudiantes, pero en ese curso también hay muchos profesores, porque en el mismo curso eh, está el profesor de social, ellos ven varias materias, cada materia la da un profesor distinto. Entonces, hay muchos profesores y hay muchos estudiantes. Entonces, ahí también hay una relación muchos a muchos que ustedes tendrían que crear sobre esa allí sobre esos cursos. Por eso se las dejo para que la hagan ustedes. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer, el trabajo, el taller, es esto, con esto. Entonces, ustedes me mandan el Excel y el diagrama. ¿Cómo sacamos el diagrama de acá? Ustedes lo seleccionan, vienen aquí a archivo, exportar como PNG y aquí le dicen seleccionar solo. Con eso escoge solamente lo que está seleccionado. Le dan exportar, dispositivo, y él baja el PNG. Aquí está. Entonces me deben enviar esta imagen y el Excel. En la siguiente clase vamos a ver qué es normalización y vamos a hacerle una optimización a esta base de datos porque así como está, pues no está optimizada y van a tener registros repetidos y cositas que no deben de ir. En la siguiente clase vamos a ver qué es normalización y cómo vamos optimizando esta tabla. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia con respecto a esto? ¿No? ¿Todo claro?
Ok. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. La próxima sí sería a las 3, sino que hoy tengo me pusieron una cita médica, por eso me tocó ponerla a las 2. Eh, pero de aquí a 8 días yo creo que sí estaríamos a las 3. Entonces, cualquier duda, pregunta, ya saben, por la notificación, por el foro de Dudas e Inquietudes o por las notificaciones o me escriben a mi WhatsApp y listo. Entonces, que tengan un resto de buen día y de semana que, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la compañía. Que estén muy bien. En la noche estaría subiendo el video